Esto es Voces Valiosas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces Valiosas. Mi nombre es Natalia Castillo y estoy con mi compañera. Hola, yo soy Verónica Lara y pertenezco también a la red Voces Valiosas. Y bueno, con nuestra invitada de ahora, Edith Elizondo. Muchas gracias, es para mí de verdad un placer poder compartir con ustedes y feliz de estar aquí. Claro. Edith es una activista por la despenalización del aborto en El Salvador desde el año 2009. Educadora popular feminista, comediante, creadora, artista del performance, integrante de la Asociación de Mujeres Itchel, productora de la película Yo Soy Manuela y de diversos audiovisuales feministas por la visibilización de las maternidades forzadas y el embarazo en adolescentes. Bueno, un gusto tenerte con nosotras. Bienvenida a ese espacio que vamos a compartir. Y para empezar este acercamiento, nos gustaría conocer cómo fue tus inicios o cómo tú te acercaste al feminismo. Sí, creo que recordar es volver a vivir y es sumamente emocionante contar cómo llegué al feminismo. Siempre digo que no sé si el feminismo me encontró a mí o yo lo encontré a él, pero fue parte de los procesos organizativos. Siempre he estado organizada desde muy pequeña en la iglesia. Entonces, esto me llevó que allá a los 15, 16 años también formara parte de otras organizaciones y me invitaran en la alcaldía a un proceso de derechos humanos y específicamente de género. Entonces me invitan a formar parte de estos talleres y me quedé enamorada del feminismo, me quedé enamorada de entender muchas cosas que como mujer vivía y que no entendía por qué nos pasaban esas cosas a nosotras. Entonces el feminismo me dio esas respuestas. Entonces fue para mí muy importante haber llegado a estos procesos organizativos, haber llegado a esos talleres que llevaron a las comunidades de las Mélidas, porque yo el primer encuentro que tuve con el feminismo fue gracias a la organización de las mujeres en los territorios y por eso creo firmemente en el trabajo de las mujeres en los territorios. Y fue ahí donde me encontré con el feminismo. Donde hiciste ese clic. Y me hice ese clic y me quedé. Y me enamoré, así como muchas creo que nos enamoramos del feminismo, porque nos da esa posibilidad de entender que otro mundo es posible para nosotras también. También preguntarte acerca de que eres integrante de la Asociación de Mujeres Itchel. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en equipo y de manera colaborativa para promover los derechos de las mujeres y luchar contra las desigualdades de género? Creo que lo más bonito que me pudo haber pasado, creo que ser organizada te da esa posibilidad de construir otras familias elegidas. Y te encontrás en el feminismo con otras mujeres que también viven todas esas violencias y también quieren luchar porque vivamos bien, porque nos merecemos vivir bien. Claro. Entonces me encontré con otras mujeres también y tengo la dicha también que mi hermana de sangre, mi hermana de verdad de mamá y papá también entró conmigo a esos procesos y al final también hemos ido construyendo juntas y ese construir con otras también. Creo que eso es lo más hermoso después de tantos años, mirar hacia atrás y darte cuenta que todo lo que hemos construido, lo hemos construido colectivamente y que no hay otra forma de construir poder, sino es desde la colectividad y un poder bueno, porque eso es lo que también, creo que no hay que perderle miedo a la palabra poder. Podemos construir otro tipo de poder desde las mujeres, un poder que sea desde la complicidad, desde la sororidad, desde la rebeldía y también desde las disidencias, porque estar en colectivo cuesta. Sí. Estar en colectivo cuesta y tenés que aprender a negociar, a ceder y a encontrar esos puntos. Y yo creo que eso ha sido lo más valioso que estos años hemos podido construir juntas. Es algo que se va también forjando a través y no es fácil, porque claro, tampoco es fácil. No hay que idealizar también que son procesos difíciles porque nos toca también de construir en nosotras para construir otras cosas y también construir con otras.
Sí, y exacto. Bueno, también retomando lo que ya dijo mi compañera, que eres artista del performance, que es algo súper genial. Cuéntanos tú como educadora popular y feminista y artista de este tipo de arte, ¿cómo utilizas estas herramientas para tú llevar esa concientización sobre los derechos de las mujeres? Creo que así como me encontró el feminismo, me encontró el teatro. Y el teatro me llevó a ver un montón de cosas que podía contar desde ahí. Pero comencé haciendo teatro en un espacio que siempre ha sido muy violento para las mujeres y sobre todo para las mujeres que habitamos otras corporalidades. Entonces, al principio nosotras queríamos, porque también fui fundadora de un colectivo que es Amorales, la colectiva Morales, fui fundadora y pensábamos hacer teatro para hacer transformaciones, para llegar a la gente, para generar incidencia. Pero queríamos hacer teatro desde esos escenarios que han sido los teatros formales, y después nos fuimos dando cuenta que había otros lugares que también nos pertenecían a nosotras las mujeres, y que había lugares donde nunca íbamos a encajar por las disidencias y por los cuerpos y por los mismos tonos de piel que habitamos. Claro. Entonces decidimos tomarnos la calle. Y la calle se volvió el escenario. Y la calle se volvió ese espacio para incomodar. Y se volvió ese espacio para transformar también y para decir aquellas cosas que nos molestaban de ese sistema y que nos siguen molestando. Y hacer incidencia. Creo que conectar con el arte como una herramienta de transformación social y una herramienta para hacer incidencia ha sido una de las cosas que también a mí me ha cambiado la vida en lo personal, pero también creo que ha cambiado la vida a nivel colectivo con otras. Porque darse cuenta que podemos hacer arte no solo por hacer arte, sino hacer arte con sentido, con un propósito, y sobre todo eso de incomodar, de poder generar algo en las personas y que se cuestionen las cosas que estamos viviendo, que hemos naturalizado por años, pero no deberían de ser así. Sí, súper interesante. Hablando siempre del tema, ¿cómo fue tu incursión al principio? ¿Cómo fue que entraste? Si te diste cuenta que querías ser un artista del performance. Comencé haciendo teatro. Y comencé haciendo teatro porque era lo que llegó al instituto donde estudiaba. O sea, al instituto llegaron unos maestros y dijeron que iban a hacer un grupo de teatro y toda esta parte. Y yo me inscribí para no recibir clases. Eso no lo hagan, eso está mal. Eso no lo hagan. Entonces yo me inscribí porque yo no quería recibir clases, pero eso no lo hago. Entonces, pero encontré también algo muy divertido que me dio otras herramientas para trabajar autoestima, para trabajar confianza, para poder hablar en público, que fue lo que me dio el teatro. Pero yo soñaba con ser una actriz en los escenarios así como el Teatro Nacional o el Teatro Poma, pero obviamente siempre he habitado una corporalidad que es disidente, y igual vengo de una comunidad también muy empobrecida, con poco acceso a muchas cosas. Entonces, obviamente, nunca iba a encajar en este espacio. Pero con el teatro y el feminismo me fui cuestionando que por qué quería estar ahí. O sea, ¿por qué aspiramos a estar siempre en esos espacios que al final nunca se nos ha reconocido y nunca se nos ha visibilizado a las mujeres? Entonces decidí que podíamos hacer cosas diferentes con otras compañeras y probar. Y probamos haciendo performance. O sea, al principio era prueba y error. Algunos nos salían bien, otros no nos salían tan bien. Claro. Otros era como, no, yo creo que aquí sí nos fuimos muy lejos. Aquí, y justo me recuerda que una vez hicimos un performance que lo hicimos en frente de fiscalía. Y era sobre el tema del aborto, y era específicamente sobre el peso que llevaban las mujeres que vivían criminalizadas. Y yo recuerdo que pasamos como una hora levantándonos y tirándonos al suelo, y al final quedamos todas cansadas, moreteadas, adoloridas. Y yo le digo, no, esto no debería ser así. Esto no decía, ya hay mucho dolor, ya hay muchas cosas que nos hacen como que sufrimos y todavía nos estamos torturando más nosotras. Sí. Entonces he ido cambiando. O sea, he ido cambiando mi manera de entender el arte como una herramienta, y pensar también que podemos conectar y generar otras narrativas, como la alegría. También, que creo que es una cosa que es importante para nosotros las mujeres, conectar con la alegría, conectar con la risa. Y por eso fue que pasé, después de hacer performance, dije que quería hacer comedia y me tiré a hacer comedia. Y por eso reivindico también ahora la risa, porque creo que la necesitamos. Sí, la necesitamos.
es algo importante también en el día a día. Y como ya nos mencionaste tu experiencia de ese performance que tú hiciste, que dices que terminaste súper cansada, ¿verdad? Esto nos lleva a también preguntarnos, como te decía, que el performance es una herramienta, tú lo has dicho, pero ¿cómo la utilizas tú para promover estos diálogos donde hablas específicamente sobre la despenalización del aborto en El Salvador? Porque sabemos que es un tema bastante difícil. Entonces, ¿cómo tú lo utilizas como específicamente a este punto? Sí, yo creo que es la herramienta que me ha permitido a mí llegar a otros lugares, llegar a las plazas, llegar a los mercados, llegar a las comunidades, sin tener que sean las mismas personas las que se acerquen, interactúen conmigo o interactúen con mis compañeras, las que están accionando en escena en ese momento. Entonces nos ha permitido llegar a otras personas. Yo creo que eso es lo valioso, y pensar que cualquier lugar puede ser un escenario. Entonces cambiar eso de que no necesitamos tener un escenario o un teatro formal para poder hacer cosas, sino que podemos llegar a otros lugares y contar las cosas que queremos contar desde nosotras mismas, desde nuestras vivencias, para mí ha sido importante. Y también porque el arte tiene como eso que llama la atención. O sea, la gente cuando ve a alguien en una plaza haciendo algo artístico siempre se acerca. Y ya sea que esté cantando, ya sea que esté, lo que esté haciendo, la gente se acerca. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que yo creo que el arte nos permite, acercarnos a las personas, acercarnos desde otros lenguajes a las personas también. Y justo compartir estas cosas que a nosotras nos incomodan, estas cosas que creemos que son injustas, llegar desde otro lugar. Sí. Entrando también en este tema, como dijo Nati, sobre el aborto, quisiera que nos contaras cómo está la situación actual en el país acerca del aborto. Sí, tenemos una de las leyes más restrictivas de América Latina en materia de aborto. Existe una penalización absoluta del aborto. Y esto pone en un grave riesgo a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, y a las mujeres, para no poder tener un acceso a un aborto que lo único, y perderle, yo también quiero hacer énfasis en eso, de que hay que perderle miedo a la palabra aborto. Hay que hablar de aborto libremente, hay que hablar de la libertad, del derecho a decidir de las mujeres, porque es nuestro derecho. Entonces, cuando tenemos leyes tan restrictivas como las que tenemos en El Salvador, lo único que hacen es poner en mayor vulnerabilidad a las mujeres y violentar nuestros derechos humanos, que son derechos básicos, como el derecho a la salud. Entonces, para mí es inaudito, es injusto, me da mucho enojo pensar de que en El Salvador existan mujeres que están presas por complicaciones obstétricas, que tenemos una de las tasas de embarazo en adolescentes más altas, y que hay niñas de 10, 12, 13 años llevando embarazos impuestos, muchas veces resultado de relaciones con personas adultas también. Sí. Entonces, a mí me indigna y me enoja mucho, y por eso hago lo que hago, y por eso hago performance, y por eso me junto con otras mujeres también a conspirar, porque hay cosas que son injustas en este país y que no se pueden tolerar. No se pueden callar, y tú desde ese lugar tú lo has tomado para hacer esa conciencia, y me parece súper chivo. Y bueno, también hablando sobre el performance, contanos, que es bien interesante saber cuáles han sido como una de las reacciones más que vos digas, wow, se te quedaron grabadas cuando has estado trabajando este tema de las maternidades forzadas. Ay, creo que es fuerte cuando las mujeres se acercan y te dicen: a mí me pasó esto, o yo viví esto, o usted tiene razón. Es muy fuerte, y yo creo que solo he tenido una vez, que sí es una de las cosas que creo que me marcó, pero también me enseñó mucho, cuando uno de mis performances fue sacado de contexto y lo utilizaron en una plataforma como en una campaña que decía otra cosa totalmente fuera de lo que realmente era lo que yo había hecho. Entonces mi foto fue utilizada para decir cosas muy fuertes, y que era difamación, obviamente. Y creo que ahí me cambió mucho el tema del tema de seguridad. Creo que siempre cuando hacemos activismo y cuando hacemos actividades de calle, tenemos que pensar mucho en la seguridad, y tenemos que pensar mucho también cómo nos cuidamos entre nosotras.
Creo que esa es la experiencia más fea que he tenido, que una de mis fotos fue sacada de contexto, pero también he tenido como muchas experiencias súper lindas de personas que se acercan, que me comentan, que me dicen yo viví eso, ustedes tienen razón, esto me parece injusto, y te das cuenta que las personas realmente hay una percepción diferente en la población y muchas veces también nosotros no nos permitimos escuchar a las personas. Sí, le llega. Hablando siempre como artista del performance, ¿cómo crees que esta forma de expresión, que es una manera de presentarle a las demás personas como si esas personas lo estuvieran viviendo de una forma actuada, cómo puedes generar la empatía, siempre entrando en ese tema, y la comprensión en el público hacia las realidades que las mujeres enfrentan en los embarazos no deseados? Para mí es muy importante hablar desde la verdad y hablar desde las cosas que yo he vivido, porque son las cosas que muchas hemos vivido. Entonces es muy fácil para mí hablar para crear partir desde mi vivencia y compartirla con las otras para que también las otras se vean. Que yo creo que es un ir y venir. O sea, me veo, pero la veo a la otra y la otra se ve en mí. Entonces creo que eso es lo rico del arte o del performance o de la música, porque nos permite encontrarnos con las otras personas y encontrarnos desde esa verdad. O sea, esto que me duele a mí también le duele a mis otras compañeras y también las mueve. Y entonces creo que eso es lo importante. Creo que muchas veces de todas las cosas que hago, de los proyectos que tengo, parten desde mi verdad, que es la verdad de todas. Porque no es solo lo que me ha pasado a mí, es lo que le ha pasado a un montón de mujeres en El Salvador. A unas les han pasado cosas más fuertes, otras, o sea, hay historias más duras, pero al final alguna violencia siempre nos ha atravesado a todas. Y nadie puede decir que quién ha vivido más o menos violencia. Al final son violencias. Y son violencias que nos han dañado de alguna forma, que nos siguen dañando y que están ahí, que tenemos que seguirlas trabajando para sanarlas. Pero eso, o sea, construyo desde mi verdad, que es la verdad de las otras también. Sí, es bastante difícil y a veces están invisibilizadas también. Pero igual, retomando lo que nos decías tú sobre que tú te lo tomas con humor, que las cosas las ves desde otra perspectiva, surge la pregunta de cómo utilizas tú la comedia para tratar estos temas que son tan delicados y que tradicionalmente a veces también son un tabú. Surge esa duda de cómo es que lo haces, porque son temas Sí, complicados. fue un proceso. Quiero decirles que ha sido un proceso, porque al principio cuando inicié con el tema del performance en el teatro, era un tema como muy oscuro. Que era mi etapa oscura. Era mi etapa oscura, porque todos tenemos un pasado Sí. que nos ayuda a crecer como personas. Sí. Y yo creo que una de las cosas que fui aprendiendo justo fue esto, que yo no quería seguir flagelándome tampoco, que no quería seguir llevando y hablando desde la herida. Yo creo que cuando entendés que hemos vivido muchas violencias, que hemos sido víctimas, pero también nos podemos volver victimarias. Entonces también tenemos que aprender a cómo vamos cambiando y transformando nuestro dolor en una propuesta diferentes, en propuestas también que no podemos quedarnos ahí siempre, que no podemos quedarnos siempre en el papel de víctima, sino que tenemos que activarnos y movernos. Y yo decidí moverme hacia la alegría, y yo decidí moverme también a reivindicar la risa, a reivindicar el amor, a reivindicar otras narrativas que son tan necesarias en nuestros tiempos tan dolorosos, porque ya tenemos mucho dolor y ya para qué nos vamos a seguir flagelando más. Claro. Mejor intentar conectarnos con la alegría, conectarnos con la risa, conectarnos con el humor, reírnos de nuestras mismas cosas, pero siempre siendo conscientes de que es necesario transformar y cambiar. Entonces, a mí la risa me ha permitido hacer eso. A mí la risa me ha permitido sanar y cambiar otras narrativas. Decir, hablar del aborto y hacerle comedia a los grupos fundamentalistas y porque al final cuando analizas las cosas dan risa, o sea, de verdad dan risa. O sea, uno ni siquiera tiene que esforzarse mucho. O sea, uno no se esfuerza mucho para que sus argumentos le sirvan a uno para hacer humor, porque es real. Entonces creo que esa contrafuerza me gusta, porque es como poder llegarle a las personas desde otro lugar. Y la risa también para mí es sanadora. Sí. Entrando en el tema siempre del aborto, quisiera que nos contaras tú como activista aquí en El Salvador,
¿Cómo es que han sido tus más grandes desafíos, tanto así como tus logros en esta lucha por los derechos reproductivos de las mujeres? Ay, creo que mi gran desafío y del que me siento muy orgullosa es cambiar muchas formas de pensar de mi familia. Creo que el desafío más grande siempre es la familia. Sí. Más allá que la familia es el desafío más grande. Y creo que una de las cosas que el feminismo me ha permitido, que la organización, que los procesos me han dado, es poder transformar muchas cosas, por pequeñas que sean, se van moviendo en la familia. Entonces, transformar y que mi mamá comprenda, mi mamá vea que también es necesario poner estos temas y que ella lo hable también con mis tías, con las señoras que tienen los WhatsApp y que también lleve ese mensaje a otras mujeres. Creo que fue uno de los mayores retos. O sea, hay un montón de retos porque las mujeres nos enfrentamos a retos a diario, tanto como de activista, como persona, pero creo que ir transformando con mi familia, que mi papá, que mi mamá piensan de formas diferentes, que mis hermanos también estén dentro de todo esto, también me da mucha alegría, o sea, me da mucha alegría, o que compañeras que quizás estudiaron conmigo en 9º grado y me las encuentro y comienzan a cuestionarse también esas cosas que yo he aprendido y que intento también que ella las comprenda. Me gusta porque al final creo que también con el tiempo entendés que esos cambios vamos a hacer la lucha hacia el sistema y vamos a querer cambiar las leyes. A veces hay que cambiar mejor lo que está nuestro círculo más cercano. Empecemos por ahí y ahí vamos viendo y vamos tanteando si se puede cambiar el mundo. Entonces creo que esas son una de las cosas que a mí me da, pero sí, o sea, también el activismo también te pone muchos retos. Y luchar por la despenalización del aborto también es un reto grande que tenemos todas. O sea, no es un reto solo mío, sino es el reto también de todas las mujeres en El Salvador. Sí, es de todas y todas tenemos que tratar de poner nuestro granito desde donde estamos. Tal vez tú eres artista del performance, pero con compartir una publicación o retuitear algo podemos aportar nuestro granito también. Y bueno, ya cambiando completamente de tema, vamos a la parte de cómo percibes tú que ha sido el impacto de la película Yo Soy Manuela y otros diferentes audiovisuales en la sociedad salvadoreña, que vemos que es un poco bastante tradicional, y cómo han sido los términos de sensibilización y la promoción de igualdad de género. Creo que he sido siempre muy atrevida. Entonces, aunque muchas veces no sabía cómo hacer las cosas, digo, bueno, voy a probar y deben de haber otras mujeres también y otras personas que quieran conspirar conmigo. Y justo inicié este proyecto, Yo Soy Manuela, que era una película que narra la historia de María Edith Hernández, una mujer que tuvo una condena de 50 años de cárcel, murió después de 2 años y fue uno de los casos que se presentó a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y que se dio sentencia, ¿verdad? Y que El Salvador fue juzgado por él y que debe reparar los daños a la familia. Pero yo comencé con este proyecto sin saber el impacto que iba a tener ese proyecto y saber que ha llegado a muchas personas, aunque aún no está terminado, no es un proceso terminado. La película aún está en esta fase de postproducción. Hemos ido cambiando también a las personas que han estado también vinculadas al proyecto. Y eso es bonito. Creo que cuando pensás en un proyecto social, en un proyecto de impacto de este tipo, tenés que pensar que van a estar alrededor un montón de personas que quizás ni siquiera sabían del tema del aborto, ni siquiera quizás sabían que en El Salvador había una penalización absoluta de aborto y ahora lo entienden. Entonces vas haciendo esos cambios también alrededor y tener la posibilidad que el audiovisual puede llegar a más personas. Entonces también, si podíamos llegar con esto, ahora podemos llegar a más personas de una forma más masiva para contar estas historias que son necesarias contarlas. Sí, que no se queden en eso como solo historias olvidadas, sino que tengan un impacto que también. tengan un impacto y que las personas sepan que María Edith pasó por todas estas situaciones que eran torturas, que fueron torturas y que hay una sanción al Estado salvadoreño por eso. Sí, y ya para finalizar, preguntarte, siguiendo esta lucha, todo ese trabajo que has hecho,
¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu visión para el futuro? ¿Cómo quisiera que avanzara todo esto aquí en El Salvador? La despenalización del aborto y la protección de los derechos reproductivos. Yo creo que todo lo que he hecho, lo he hecho también porque he tenido una red de apoyo. Una red de apoyo grande y un montón de mujeres organizadas que han estado conmigo también. Y eso es lo que yo quiero, que las mujeres nos sigamos organizando, que las mujeres sigamos luchando, que sigamos construyendo nuestros espacios, que el feminismo llegue a más mujeres. Necesitamos que el feminismo llegue a más mujeres para que podamos construir un mundo más justo, un país más equitativo para nosotras, porque merecemos vivir bien. Yo creo que eso es algo que no voy a dejar de repetir. Merecemos vivir en un país que se nos respeten nuestros derechos básicos. Y uno de esos derechos también, cuando hablamos de derechos humanos, es hablar que necesitamos que en El Salvador se despenalice el aborto. Porque es un derecho, porque es algo que necesitamos las mujeres en nuestro país. Necesitamos educación sexual integral en salud, necesitamos también educación, necesitamos un montón de cosas. Sí. Pero creo que es importante reconocer que no vamos a lograr nada de esto si no nos organizamos. No vamos a lograr nada de esto si no estamos juntas. Independientemente las diferencias que puedan existir, porque siempre hay diferencias. Y hay que reconocernos en la diversidad de mujeres porque somos mujeres diversas. Y hay que reconocernos en las diversidades, pero encontrar esos puntos comunes que nos unen. Y un punto en común que nos une es el tema de la violencia hacia las mujeres. Y también el tema de que cuando hablamos de violencias hay que hablar de la despenalización del aborto y que es fundamental seguir luchando por esto, que desde lo pequeño, desde nuestras familias, para que podamos hacer transformaciones a lo grande también. Bueno, te agradecemos mucho por compartir ese espacio con nosotras y bueno, para finalizar solamente te pedimos que nos compartas tus redes sociales y dónde podemos seguir tu trabajo. Sí, yo les voy a invitar. Voy a hacer el paréntesis comercial que pueden buscar mucho del trabajo que hago porque no hago un trabajo sola, sino que tengo esa red de apoyo y esas colectivas que me respaldan. Entonces pueden buscar mucho del trabajo que he hecho en Asociación de Mujeres Ixchel. Nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en Twitter. Pero también las invito a que busquen las redes de Alerta Raquel, que es un proyecto también en el que estoy trabajando y que me da mucha alegría, que tiene que ver con el tema que estamos trabajando por visibilizar casos de mujeres desaparecidas en El Salvador. Entonces también este es el paréntesis comercial para que nos puedan seguir en nuestras redes como Alerta Raquel y puedan compartir también las alertas. Con una alerta que compartan también nos ayudan a visibilizar estos casos y ayudan a estas madres que están buscando a una hija, a un hijo desaparecido en El Salvador. Entonces ahí pueden ver un poco del trabajo también que estamos haciendo con organizaciones que trabajamos por las personas desaparecidas y sobre todo mujeres y niñas. Muchas gracias, igual por estar aquí con nosotros en nuestro podcast Voces Valiosas y por compartir tus historias. Bueno, y así es como nos despedimos de este capítulo del podcast. Muchas gracias y gracias a ti, Edith. Gracias. Esto es Voces Valiosas.